Iglesia Lirio de los Valles. Mi nombre es el pastor Alex López y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Si tiene alguna petición, alguna oración, nos puede escribir a través de la página, nos puede también enviar un mensaje y nosotros gustosamente vamos a estar orando por usted. Gloria al Señor. Si quiere conocer dónde estamos ubicados, también nos puede escribir a través de Messenger, le podemos proveer la dirección de la iglesia y también el número de teléfono. Gloria al Señor. Marcos, no sé si lo tenemos aquí, ¿verdad? Capítulo número 10, discúlpenme, capítulo número 10, versículo número del 35 al 37. Y dice, ¿lo tenemos todos? Vamos a estar puestos en pie en reverencia a la palabra del Señor, aunque yo sé que lo tenemos al frente, lo tiene ahí en su Biblia, la escalera de la importancia. Dice, sus discípulos Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, y Samuel, si me puede ayudar con lo que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Mire esto, lo hablamos la semana pasada. Maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron, por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Puede sentarse y le damos gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La semana pasada, y voy a traer un breve resumen, estuvimos hablando cómo muchas veces la ambición nos guía. Estamos muy apasionados acerca del futuro, muy enfocados, y eso lo aplicamos en el trabajo, lo aplicamos en el ministerio. En cualquier contexto que nos encontremos, estamos muy enfocados en el futuro, a tal punto que lo único que se nos mete en la cabeza son ideas de grandeza. Y cuando escuchamos el bombardeo constante que tenemos a través de las redes sociales y que tenemos a través de los altares, es constantemente cómo podemos llegar a ser más grandes, cómo podemos tener más, sin importar a quién nos tengamos que, y perdone que use esta expresión, ¿verdad?, coloquial, sin importar a quién nos llevemos por encima o enredado. Lo importante es llegar arriba. Llegar arriba. Los otros días estaba escuchando uno de estos speakers que decía algo parecido como que asegúrate que todos los que estén en tu barca puedan sostenerse en medio de la tormenta. ¿Ok? Y asegúrate de que cuando tú estés en la tormenta todos estén. Y si al final de la tormenta hay alguno que no está, mándalo a coger clases nuevamente. Yo no creo que Jesús hubiera hecho eso. Pero esa es la idea. La idea es cómo yo puedo llegar a ser el capitán siempre. Y eso es lo que siempre se nos está bombardeando. Esta es la cultura del siglo XXI. ¿Cómo puedo llegar más allá? ¿Y cómo puedo ser más alto? Hablamos también la semana pasada que a la medida que eso se nos mete en la mente y se nos mete en el corazón, crea frustración muchas veces en nosotros. Crea ansiedad. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nos bombardean y nos dicen a través de las redes sociales y a través de los altares. Muy diferente a lo que nos encontramos en la realidad. En la realidad nos encontramos un gran principio. Hay que esperar. Amén. Hay que confiar en Dios. Las cosas en Dios se van a dar en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? En su tiempo. Y por eso el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Espera en quién? En Dios. ¿Escuchó bien? ¿Esperemos en quién? En Dios. Si esperamos en Dios, cuando veamos todo lo que Dios va a hacer, nosotros vamos a darle gloria al Señor. Porque vamos a saber que lo que Dios hizo, lo hizo en su voluntad y lo hizo a su tiempo. Y como dijimos la semana pasada, usted puede estar preguntándose, pastor, ¿es malo ascender? ¿Es malo ser promovido? ¿Es malo ser reconocido? No, eso no es malo.
El problema es cuando eso de alguna manera u otra entra a nuestro corazón, a nuestra alma, de tal manera que ocupa el primer lugar y comenzamos a cambiar nuestro comportamiento y nuestra actitud. Entonces ya dejamos de ser humildes y nos volvemos gente muy arrogante y muy presumida. Y cuando llegamos ahí, cada vez que entramos por las puertas de una iglesia, cada vez que entramos por las puertas del trabajo, cada vez que entramos en la reunión familiar, nos creemos la gran cosa. Entramos y lo único que pretendemos es que los ojos de todos estén sobre nosotros. Yo me acuerdo siempre que un pastor nos decía: llegue a la iglesia temprano, llegue al trabajo temprano, llegue a cualquier compromiso temprano. Porque lo único que usted demuestra cuando llega tarde a alguno de estos lugares es que cuando usted entra, los ojos de todo el mundo quieren estar sobre usted y usted quiere llamar la atención. Así que la humildad se demuestra de esa manera. Yo no busco que nadie esté pendiente a lo que yo tengo, a cómo me he visto, a si yo llegué o no llegué, si mi presencia llegó o no llegó, sino saber que mi Dios tiene el control de todas las cosas y las va a hacer a su tiempo. Amén. Y hablamos la semana pasada de cómo ese espíritu o esa actitud fue la misma que tuvo Satanás cuando dijo: subiré al cielo y seré semejante a ¿quién? Al Altísimo. Una de las cosas que más me edificaron de lo que hablamos la semana pasada fue que siempre que nosotros de alguna manera u otra queremos alcanzar algo, siempre hay un objetivo. Siempre hay un objetivo. Cuando nuestro corazón de alguna manera se llena de títulos, de posiciones, de grandeza, de esa ambición tiene un objetivo. En el corazón de Satanás o del arcángel Lucifer era Dios. Digo, yo voy a subir y voy a ser semejante a ¿quién? A él. Esa ambición tiene un objetivo. Y yo pregunté la semana pasada: ¿cuál entonces en medio de nuestra ambición muchas veces es nuestro objetivo? ¿Ser igual a quién? ¿Compararme con quién? ¿Sacar a quién para ponerme yo en qué lugar? ¿Cuál es mi objetivo? Alaba mi alma al Señor. Pero Jesús, y ahora quiero entrar en esta hermosa mañana, confronta a los discípulos y a su mamá. Y hablamos la semana pasada también de que esto puede ser familiar, porque la mamá fue la que usó su influencia. Dijo: yo soy Salomé, yo soy la tía de Jesús, así que yo voy a entrar y voy a hacer como tía mi trabajo y me voy a asegurar que sus primos, uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda. Voy a usar mi influencia. Pero Jesús les contestó tremendamente y les dijo: ¿ustedes están dispuestos a beber la copa que yo voy a beber? Y aquí fue que terminamos la semana pasada. Esta copa es una copa de la que Jesús habla. Es una copa difícil. No es como mucha gente la proyecta, no es como mucha gente la quiere presentar. Es una copa muy difícil, es una copa de soledad. ¿Estás dispuesto a beber la soledad que yo estoy viviendo? ¿Estás dispuesto de alguna manera u otra a caminar como yo estoy caminando, entre luchas, pruebas, dificultades? ¿Estás dispuesto a estar en Getsemaní y perdonar a aquellos que aún en mi humanidad creo que no deben de ser perdonados? ¿O perdonar a aquel que me hirió sabiendo que no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo? Jesús dijo: esta copa es muy difícil. Si queremos ser grandes, tenemos que empezar aquí. Si queremos llegar a esa grandeza a la cual el Hijo de Dios está hablando, Jesús dijo: primero hay que humillarse. Hay que ser ¿qué? Bajito. Antes de ser capitán, primero tenemos que ser ¿qué? Siervo. Yo escucho estos speech constantemente hablando de grandeza, de cómo ser capitán, de cómo ser cabeza, pero no escucho el speech que dice: para llegar allá hay que ser ¿qué? Siervo. Es un speech totalmente contrario al que Jesús dijo. Mientras los speakers que hoy en día te están hablando de la grandeza, Jesús está diciendo: el que es mayor en el reino de los cielos es el que ¿qué? El que sirve. Los speakers hoy en día te están diciendo: tú tienes el poder, tú tienes la capacidad, tú tienes la habilidad de poder llegar a donde tú quieres. Pero sin embargo Jesús dice que si somos humildes de corazón,
que si amamos a nuestro vecino, el que está a su lado, que si perdonamos, entonces vamos a ser grandes en el reino de los cielos. Es un espíritu. Uno va por la derecha y el otro va por la izquierda. Son dos espíritus totalmente diferentes. Yo me acuerdo que la doctora Luz Rivera decía, el siglo XXI es el mundo al revés. Es el reino al revés. Uno va por la derecha y el otro va, o sea, es totalmente diferente. Entonces, yo creo que, escuche bien lo que le voy a decir a usted que me está viendo también a través de las redes sociales. Si Dios habló, tu tiempo en el Señor va a llegar. Dígale que está a su lado, si Dios habló, tu tiempo en el Señor va a llegar. Estoy hablando de cualquier promesa que el Señor te haya dado, cualquier promesa que el Señor te ha dado. Si Dios habló, si Dios te habló a tu corazón, si tú sabes que esa palabra es del Señor, va a llegar. Mire, no importa qué pueda levantar el enemigo contra ti, no importa quién se pueda levantar en el trabajo contra ti, ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Ninguna, absolutamente ninguna. No forcemos nada. No forcemos nada. No cortemos camino. No empujemos puertas que están cerradas. Dejemos que sea Dios el que las abra. Y usted dirá, pero es que Dios habló y dijo que iba a abrir la puerta. Bueno, pues si es de Dios y las puertas tienen bronce por cerradura, Isaías dice que este es el Dios que aún parte las puertas que tienen cerradura de bronce. Mi alma alaba al Señor. Dejemos que Dios haga lo que Él sabe hacer. No difamemos para alcanzar lo que queramos alcanzar. No tratemos de hacer las cosas a nuestra manera. Dejemos que Dios sea el que las haga. Amén. Dios lo va a hacer por nosotros. El problema es que nos enfocamos en crecer, en subir, en aquí, para allá. Y mientras yo estoy pensando, mi abuela decía, los pajaritos preñados, están los pajaritos dando vueltas. Hay un trabajo que se supone que yo esté haciendo en el presente y no lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo. Allá vino el maestro de escuela dominical y yo no sé qué profeta se levantó, le trajo una, vamos a decir que fue palabra de Dios, o le trajo una palabra de Dios, le trajo una guayaba, una de las dos. Una guayaba en Puerto Rico, un paquete, un embuste. Pero allá vino el maestro de escuela bíblica dominical y se le dijo, tú vas a ser pastor, y se le echó este aceite por encima, o vas a ser exitoso en tu negocio, whatever, lo que sea. Y allá está pensando en los pajaritos, pero ya está pensando en cómo. Y se desenfoca de donde Dios lo puso. Y descuido lo que Dios puso en mis manos para enfocarme en el futuro. No. Ese es el problema que cometemos muchas veces. Descuidamos el rol que Dios tiene para nosotros en el presente. Dios tiene un propósito para nosotros, un rol. Mire, a usted, le estoy hablando a usted que está ahí sentado y le estoy hablando a mí mismo, y le estoy hablando a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Ahora, en tu tiempo presente, hay un rol, hay un propósito que Dios tiene preparado para ti. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿lo estamos haciendo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Dios ya te dijo que va a haber algo en el futuro, no hay ningún tipo de problema. Dios se está encargando de construir tu futuro. La pregunta es, ¿estamos descuidando nuestro presente? ¿Estamos desenfocados? No te enfoques en ser grande en el futuro. Enfócate en ser grande en tu presente. Pastor, es que para yo tener grandeza, gloria, llamado, ministerio, para poder pararme en un altar y antes de empezar a predicar y estar 15, 20 minutos mencionando todas las cosas que he alcanzado y todos los logros y todas las cosas que he hecho, para poder llegar ahí, primero tienes que empezar a construir en tu presente. Ay, pastor, es que me pusieron a dirigir un grupo de seguimiento de 3 personas. Se le fiera a Dios en ese grupo. Se le fiera a Dios a ese grupo. Métele todas las energías, toda tu visión, toda tu oración, todo tu ayuno, todas tus fuerzas espirituales. Hazlo con humildad. Porque Dios te está preparando en ese proceso. A ti también, no solamente a ellos, a ti también. Te pusieron en una escuela bíblica dominical donde hay solamente 5 niños. Se le fiel a Dios. Alaba mi alma al Señor. Te pusieron al frente del grupo de adoración. No tienen los mejores músicos, no tienen los mejores cantantes. Y si los quieres vas a tener que pagar, porque ahora, ¿verdad? Con respeto a todo aquel que paga, pero si no, le pagas a los músicos sobre su
50 billetitos, 60 billetitos, no vas a tener un espectáculo tremendo en la iglesia. Perdóname, hermano. Así que, si no tienes eso, y lo que tienes son los recursos que Dios te ha puesto, dale gracias a Dios. Séle fiel a Dios. Alaba mi alma, Señor, pastor, quiero enseñar. Dios me llamó a enseñar, pero no tengo un gran título de teología. Tranquilo, sé disciplinado. Si necesitas ayuda, siéntate con tu pastor, siéntate con gente que sepa. Pero ponte a enseñar, pon a hacer lo que Dios te mandó. Séle fiel a Dios en lo que Dios te ha puesto. No hay excusas en el reino del Señor. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Pocos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Moisés, ¿en qué contexto? ¿En la gloria del templo? La Biblia dice que cuando Dios llamó a Moisés estaban en Jerusalén, ya Jerusalén había sido construida, el templo había sido levantado, estaba lleno de oro, no, eso fue a Salomón, pero no a Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó en medio de las grandes victorias que tuvieron en el desierto. No, eso fue a Josué, no a él. Cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó en medio de un caos, lo llamó en medio de la esclavitud, lo llamó en medio de la nada. ¿Escuchó bien? En medio de la nada. No había recursos, no había ejércitos, no había gloria, no había palacio, no habían los famosos escuderos ahora de los pastores que le cargan las maletas. Eso no lo había. No estaban los servidores que necesitan que le pongan la Biblia al pastor, se la limpien, porque a lo mejor el pastor no leyó la Biblia. Él se la limpien para que el pastor pueda leer, y los escuderos a la derecha, a la izquierda, el que quiera hacer esa burundanga que la haga, y otro problema. Pero eso no existía. Moisés se levantó en medio de un caos en el pueblo, un pueblo que estaba con desesperanza, que se sentía solo, abandonado, pero tenía una promesa. Y en medio del caos, Dios le dijo, en medio de la nada, yo te he, en Éxodo, estoy leyendo Éxodo capítulo 9, 16, le dijo, yo te he levantado con un propósito para mostrar mi poder. ¿Acaso no te has puesto a pensar que en medio de tu presente Dios te ha levantado para más adelante mostrar tu poder o en el contexto donde estás? Pero ¿qué dice la Biblia? Al final tu historia la escribe Dios. Al final tu historia, Dios es el que la honra. Séle fiel a Dios en lo poco y Dios te va a poner ¿dónde? En lo mucho. Al final la historia dice, y no se ha levantado en Israel un profeta más grande que Moisés. Sin palacio. Nunca vio la tierra prometida. Nunca la vio. Cometió un error, como todos los hombres y mujeres de Dios cometen errores. Pero aún así, le fue fiel a Dios hasta el final. Voy a dar un aplauso al Señor en esta cosa. Estamos en una cultura que vive obsesionada con tres cosas. Escucha bien, si las quiere escribir, las puede escribir. Con el cuándo, el dónde y el cómo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Eso es lo único que estamos pensando. La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? Esa es la pregunta. ¿Dónde está nuestro espíritu? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde? O sea, la pregunta es, ¿nos estamos dejando realmente que el Espíritu Santo nos esté formando en el proceso? ¿Que trabaje con nosotros? Porque la cultura de allá afuera, la cultura de las redes sociales y la cultura de muchos altares no es esa. La cultura de muchas familias y de muchos cristianos del siglo XXI, esta, escucha bien, son las metas, las relaciones interpersonales, los hijos, la familia. ¿Es eso malo, pastor? No, no es malo. No es malo que tengamos metas laborables. No es malo que tengamos tiempo para con nuestra familia. No es malo que saquemos tiempo para nuestras relaciones. Pero estamos tan enfocados en eso. La pregunta es, ¿y Dios?
¿Dónde está Dios? Si la piedra no es la base, en vano construye los que edifican. Si Jesús no es la roca, no es la base, en vano puedes construir sobre tus hijos. Puedes sacar todo el tiempo del mundo. Puedes sacar todo el tiempo del mundo para tu familia. Puedes sacar todo el tiempo para tu empresa. Puedes sacar todo el tiempo para tus sueños. Pero si Jesús no es la base, crees que estás edificando, pero estás edificando no sobre la roca. Un día todo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pero los que edifican sobre la casa, van a venir tormentas sobre tus hijos, van a venir tormentas sobre tu empresa, van a venir tormentas sobre tus sueños, pero van a permanecer porque todos fueron construidos en Dios. Amén. Alaba mi alma al Señor. No, pastor, sí, yo tengo a Dios en mi corazón. En la pandemia yo he tenido a Dios en mi corazón. Yo he estado con Dios. No, hemos dejado a Dios. Lo hemos dejado. Cuando más se supone que estuviéramos cerca buscándolo, lo dejamos, lo engavetamos. Ya el propósito de Dios en nuestra vida no es una prioridad. No, lo que hacemos y el éxito que pensamos que estamos teniendo, adjuntamos a Dios. Hacemos un adjunte. Decimos, lo que tengo es porque Dios, porque lo adjunté. Pero desde un principio pusiste a Dios en prioridad en tu vida, su servicio, el llamado que Él te hizo. No, pues entonces, ¿en qué estás construyendo? Ten cuidado, porque no todo edificio que tú veas que está siendo levantado necesariamente está sobre la roca. Alaba mi alma al Señor. Dios ha sido sacado de nuestros calendarios. Tenga cuidado con aquellos que profesan a Dios para sus propios intereses, decía Pablo en los Filipenses. Tengan cuidado con aquellos que tienen una agenda, pero saben que necesitan a hombres de fe, saben que necesitan al pueblo cristiano, saben que necesitan la iglesia para poder cumplir con su agenda personal. Tengan cuidado, pueden ser grandes lobos. Filipenses capítulo 1, versículo 17, Pablo le habla a los filipenses y le dice: aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal y no con sinceridad. No con sinceridad. Alaba mi alma al Señor. ¿Cuál es el consejo que te doy en esta mañana? Enfócate donde estás. Enfócate en tu presente. Queremos ser grandes. Seamos grandes en el lugar donde el Señor nos colocó. Amén. Seamos grandes en ese lugar. Preocúpate, como decíamos la semana pasada, por el hermano que está en tu frente, por el hermano que está a tu derecha, por el hermano que está a tu izquierda, por el hermano que está sentado detrás de ti, por el que no has visto, por tu familiar. Preocúpate por ellos. Sea agradecido en el lugar donde Dios te haya puesto. No importa si hay glamour, no importa si hay proyección, no importa si hay reconocimiento, no importa si hay gloria, no importa si hay promoción. No importa, séle fiel a Dios. Hay algo que sí estás adquiriendo, escuche bien: carácter. Carácter que tanto nos falta. Carácter, madurez y formación. Esos son los regalos más grandes que este proceso te puede dar. Son los regalos más grandes. Y el resultado de eso, vamos a ser agradecidos y vamos a ser ¿qué? Humildes. Alaba mi alma al Señor. Yo no tengo problema. Hay empleados que están trabajando y lo único que piensan es ser que jefe. Jefe. Hay jugadores de cualquier equipo de soccer, de baloncesto, que están en la banca y quieren ser ¿qué? Starters. Quieren ser starters, quieren ser de verdad, estar ahí. Hay gente que no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de otras. Eso no pasa aquí. Eso no pasa. Hay gente que están sentados en la silla y quieren ser, qué sé yo, ocupar cualquier tipo de posición, ser ministro, whatever, lo que sea, maestro de escuela dominical, cualquier cosa que sea. No hay ningún tipo de problema con eso. Anhélalo, deséalo. Ahora, no esperes hacer eso en el futuro. Empieza a trabajarlo desde ahora. Empieza a ser grande desde ahora en tu presente. Sé de gran bendición a tus hermanos, a los que Dios ha puesto. Pastor, Dios me llamó a pastorear. Ok, mira a tu alrededor. Dios puso un ministerio delante de ti. Empieza a pastorearlos a él. Esa va a ser tu mejor práctica.
familia. Pablo le habla a Timoteo, todo el mundo está deseando ser ministro. El pastor, el verdadero ministro, empieza ¿dónde? En la casa. Ahí. Es ahí donde empieza el ministerio. Alaba mi alma al Señor. Este Juan, que fue el que le dijo a Jesús con su hermano, déjame sentarme a tu derecha, déjame sentarme a tu izquierda. Este Juan fue el que años después, cuando entendió el proceso de Dios, cuando fue madurado, años después en su carta, estoy hablando de la primera carta de Juan en el capítulo número 3, dice, querido hermano, mire Juan, mire el speech diferente, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Así que ya no es un Juan que está pendiente a sus propios intereses, es un Juan que está pendiente a los intereses y el bien de los demás. ¿Cómo Dios va cambiando nuestras vidas? ¿Cómo Dios va transformando? Y usted me dirá, pastor, es que eso es fácil en el siglo XXI. ¿Por qué vivir ese presente es tan difícil, pastor? Bueno, porque en el mundo en el que estamos viviendo constantemente está enfatizando hacia dónde. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Las personas son juzgadas por cuánto dinero tú tienes, cuál es el carro que tú tienes. Y entonces tras de eso atachan a Dios. Conseguí un Mercedes-Benz porque Dios ha sido bueno. Bueno, porque Dios ha sido bueno. Entonces, ¿por cuán grande puede ser tu ministerio? Los otros días estaba hablando con una compañera del trabajo y le estaba diciendo cuál es el significado de ser un gran ministro hoy en día, ¿no? Y le doy gloria a Dios por los ministros que Dios ha bendecido en gran manera, que han crecido, que Dios los ha multiplicado. En el siglo XXI, cuando Pablo dice, mire, yo he sido azotado sin número de veces, he pasado hambre, prediqué en el aerópago y nadie prácticamente me dijeron no vuelvas aquí. Te prediqué a un gobernante y fallé, no lo convencí. Estuve a punto de convencerlo, pero no lo convencí. La gente me apedreaba, la gente no me quería. Imagínense ese resumen de Pablo en el siglo XXI. Pablo fracasó en su ministerio. En el siglo XXI, Pablo hubiese fracasado. Porque quizás con el speech que estamos recibiendo, si Pablo no hubiese tenido todo un glamour en su ministerio, no es el hombre grande de Dios. Así que, de alguna manera u otra, el siglo que estamos viviendo es un siglo que nos está enseñando y nos está empujando constantemente a seguir hacia arriba y ser yo definido por cuántos seguidores yo tenga en las redes sociales. Mire, yo subí una página en TikTok de mi perro, aparece mi perro, y subí un video. Y lo primero que me dice mi hija es, chícate cuántos seguidores tienes. Y yo, muchacha, lo que tengo son 7 y cuidado. Yo, que estás tú, mi esposa y yo, ahí tienes 4 mamás. Y tus abuelos, perdóname. Y la semana pasada, chícate cuántos seguidores de los mismos 7. Así que, pero es increíble. Se lo recomiendo, hay un documental en Netflix que se llama Social Dilemma. Véalo. Y ese documental habla de cómo los adolescentes están constantemente afanados para verificando cuánto los están siguiendo en las redes sociales. Yo sé que hay dinero, yo sé que a la medida que tú tengas más gente siguiéndote en las redes sociales, obviamente va a entrar un capital. Pero independientemente esa es la intención. La intención es cuántos seguidores, cuántas posesiones. A la medida que tenga 4 millones, 5 millones, 6 millones de seguidores, me siento con más poder. Porque eso es lo que está haciendo bombardeado. Pero el speech de Jesús es diferente. Jesús dice, ¿estás dispuesto a beber la copa que yo estoy bebiendo? ¿Estás dispuesto a presentar el Evangelio como debe ser? No para el gusto de los oídos, como debe ser. Pues entonces tú y yo tenemos que jugar diferente. Este juego para nosotros es diferente. Nosotros no podemos caer en ese juego. Si eso viene, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero tenemos que tener una mente centrada. ¿Cuál es la mente centrada? Yo he sido llamado a ser ¿qué? Siervo. A servir. Yo he sido llamado a servir. Y si voy a dar algo, oiga bien, voy a dar algo sin esperar que nada a cambio.
Si voy a poner mis posiciones sin esperar nada a cambio. Si voy a hacer un favor sin esperar nada a cambio. Todo lo que yo haga lo voy a hacer sin esperar nada a cambio. Porque yo no estoy sembrando para mí. Estoy sembrando para el reino de Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor esta mañana? Yo termino con esto. Probablemente a Bohemia Santiago les pasó o les pasa lo mismo que nos pudo haber pasado a nosotros. Cuando escuchó que Jesús les dijo, mira, eso yo no puedo meter la mano ahí, yo no decido eso, el que decide eso es quien, es mi padre. Probablemente se molestaron, pararon trompa como hace mi mamá. Pararon trompa, se disgustaron, porque querían los puestos, querían la posición. Nos reventamos cuando no llega la posición, nos reventamos cuando los puestos no llegan, nos reventamos cuando los títulos no llegan, nos molestamos. Probablemente Juan y Santiago se sintieron así, se sintieron irritados, se sintieron frustrados y más se molestaron que su mamá, que era la tía de Jesús, ellos eran primos de Jesús, no pudieron usar su influencia para alcanzar lo que querían. Pero hay algo hermoso detrás de todo esto y con esto termino. El Señor, como siempre, grande y misericordioso, le enseñó otro principio. Que el método que usa Dios no es el método del mundo. No. Dios es un Dios que va a traer éxito en su tiempo. Y el éxito que Dios va a traer es un éxito con firmeza y duradero. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Que cuando Dios coloca, lo hace en su tiempo, pero cuando Dios te coloca allá arriba, no solamente te coloca para que seas grande en nombre, sino para que seas grande en corazón, grande en humildad y grande en capacidad y en sabiduría. Esos procesos no se dan rápidos en la grandeza de nombre, se dan en la formación, se dan con el tiempo. Alaba mi alma al Señor. Si nosotros tratamos de brincar esos procesos, entonces no importa lo que alcancemos, no va a ser duradero. No va a ser. Nosotros pensamos que va a ser duradero, pero no va a ser duradero. Tienes un negocio, constrúyelo en el Señor. No estoy hablando de boca, estoy hablando de corazón. De eso es lo que estoy hablando. Con sinceridad, como dijo Pablo. Que a veces nosotros pensamos que engañamos a Dios. Y a veces nosotros pensamos que las cosas que nosotros hacemos, podemos engañar a nuestra esposa, podemos engañar a nuestros hermanos en la iglesia, podemos engañar al pastor, podemos engañar al concilio, pero Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe con qué intención lo estamos haciendo. Y si lo hacemos para Él, Dios nos va a dar éxito, porque Dios quiere construir en su orden, y cuando Dios construye en su orden, Dios nos va a dar éxito. Yo le voy a pedir que usted se ponga de pie, por favor, y vamos a orar. Espero que esta palabra y esta enseñanza se la lleve en su corazón como parte de nuestra formación. Cuando Satanás muchas veces quiera poner desesperación en nuestros corazones, tentaciones, porque mire, Satanás pone tentaciones. Cuídese en caer en el juego de agradar a los demás, pero cuídese también de aquellos que quieran utilizarlo usted, lo hablamos la semana pasada, que quieran utilizarlo usted para sus propios intereses. Cuídese de los amigos que ustedes tengan. Hay muy buenos amigos, amigos como hermanos. Dígale a Dios, Señor, muéstrame si mis amigos realmente tienen un corazón honesto y sincero conmigo. Si no, quítalos y ponme gente buena a mi lado. Pídale a Dios eso, que no se aprovechen de mí. Tampoco nosotros nos debemos de aprovechar de los demás. Así que seamos sabios en nuestras oraciones y que sea Dios el que tome el control de todo. Amén. A todas las personas que nos